Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, según el horario en el cual me estén viendo. Hoy vamos a comenzar con integral de Riemann del Bohr. Antes de comenzar con el tema, lo que me interesa es que veamos que acá no vamos a aprender a integrar funciones más difíciles, no vamos a aprender a hacer integrales más complicadas, sino que el objetivo es profundizar el análisis y el estudio de la integración de funciones. Como ustedes recordarán, en cálculo 1, cuando ustedes vieron integrales definidas, veíamos que la integral definida era el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poquito de esto para ver a qué nos referimos con el área bajo la curva. Entonces, vamos a estimar ese área de la función x al cuadrado y x igual a 3. Entonces, bien, integral de Riemann. Aquí comenzamos con la función, esta es la función x al cuadrado. Aquí tendríamos y x igual a 3. Hacia abajo. Bien, y ahora nos vamos a disponer a estimar el área bajo la curva. Fíjense, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Planteábamos rectángulos, ¿sí? Entonces, decíamos, bueno, vamos a plantear, en este caso, 3 rectángulos que van a tener de base 1. Luego, acá tendríamos un segundo rectángulo, también de base 1. Y acá tenemos el tercer rectángulo, también de base 1. Fíjense, si nosotros intentamos estimar el área en base a esta partición que tiene 3 intervalos, ¿qué es lo que nos queda? Fíjense que tenemos 3 rectángulos en la cual la base es 1, pero las alturas son distintas, ¿sí? Entonces, pensemos el primer rectángulo, que nos queda entre 0,1 y 0,1. Bien, la base, lo que vamos a tener es, bueno, base 1 por altura 1 más base 2 por altura 2 más la base 3 por altura 3. Que esto, ¿qué es lo que sería? Bien, la base 1 sería una unidad, ¿sí? Por mi altura, que va a ser 1, más la segunda base, que es del 1 al 2, también es 1, sin embargo la altura es 4, más la tercera base, que va del 2 al 3, que también sería 1, pero la altura es igual a 9, ¿sí? Entonces, acá me quedaría 1 más 4, 5, más 9, 14. 14 unidades cuadradas, unidades de área. Ahora, este número está bastante alejado de lo que es el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para tratar de acercarnos un poquito más? Bueno, a ver, tomemos una nueva partición en la cual vamos a hacer rectángulos más pequeños. Entonces, tendríamos acá hasta un medio, ¿sí? Y mi altura sería. Luego voy a tener mi segundo rectángulo, que sería acá, el tercer rectángulo, a ver, que sería acá, el cuarto rectángulo, el quinto rectángulo, y el sexto rectángulo que tendríamos acá. Entonces ahora tengo un área, pero que claramente va a ser un poco menor que la que calculamos recién, ¿sí? Entonces, a ver, veamos, a este le vamos a poner área
Bueno, la primera área. Ahora lo vamos a hacer con verde, cosa que podamos distinguir cuál es el área que vamos a calcular. Fíjense que estos nuevos rectángulos que acabamos de hacer no tienen base 1, sino que tienen base 1/2, ¿sí? Entonces, voy a ir calculando. Fíjense, voy a tomar la base que sería 1/2 y luego la altura, en este caso, es la función evaluada en 1/2, ¿sí? Entonces me quedaría f en 1/2 más el segundo rectángulo sería 1/2 también de base por f en 1, ¿sí? F evaluada en 1 más mi tercer rectángulo, que sería este de aquí, mi tercer rectángulo, este que tengo acá. Bien, entonces ahí voy a obtener nuevamente base 1/2 por la función evaluada en 3/2, ¿sí? La función evaluada en 3/2 más 1/2 por la función evaluada en 2 más 1/2 por la función evaluada en 5/2 más, por último, 1/2 por la función evaluada en 3, ¿sí? Bien, entonces ahora, como les dije recién, ya esto se va a checar un poco, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener 1/2 por la función evaluada en 1/2, que me quedaría 1/4, ¿verdad? Porque estamos trabajando con x al cuadrado, entonces me va a quedar por 1/4 más 1/2 por la función evaluada en 1, que me quedaría 1 más 1/2 por por la función evaluada en 3/2, que me quedaría 9/4 más 1/2 por la función evaluada en 2, que me quedaría en 4 más 1/2 por 25/4 más 1/2 por la función evaluada en 3, que me quedaría 9. Bien, esta es mi segunda área. Ahora, si ustedes se fijan, bueno, acá me va a quedar 2 por 4, 8, 1/8, más 1/2, más 9/8, más, acá me va a quedar 2, más 25/8, más 9/2. Bien, no sé, ustedes están sacando la calculadora, espero que sí, que lo estén calculando. Les quedaría 1/8 más 1/2 más 9/8 más 2 más 25/8 más 9/2. Esto me quedaría 11,37. Bueno, y si no, bueno, en todo caso, también lo podríamos hacer, bueno, ustedes lo hacen con números fraccionarios, ¿sí? Fíjense que me quedó bastante más chico unidades cuadradas, ¿verdad? Bien. Podríamos seguir haciendo esto cada vez más. Fíjense que si nosotros hacemos esto mismo, pero con intervalos cada vez más pequeños en la base, se va a ir acercando cada vez más a la función que nosotros queremos, al área que nosotros queremos calcular. Bien, ¿y cuánto me debería dar? A ver, saquemos.
el área esta, nosotros sabemos que exactamente me va a quedar como la integral definida de 0 a 3 de la función x al cuadrado por d de x. Esto, x al cuadrado por d de x, hago la integración directa, me va a quedar x al cubo sobre 3, evaluada entre 3 y 0. Esto me quedaría 3 al cubo sobre 3. Esto me quedaría en 27 tercios, que sería 9 unidades cuadradas. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros sabemos que a medida que hagamos esta partición, con cada vez rectángulos de menor base, se me va a ir acercando hacia el valor 9. ¿Sí? Bien. Entonces, continuemos. El valor obtenido no es exactamente el área del conjunto dado, pero sí es una aproximación. En esta idea se basa el concepto de la integral definida de Riemann. Entonces, vamos a ir hacia la primera definición con la que nos vamos a encontrar aquí. Una partición del intervalo AB es un conjunto finito de puntos de AB que incluye a los extremos. Una partición P la representamos ordenando sus puntos de menor a mayor, comenzando en A y terminando en B. Es decir, es un conjunto de puntos, como dice ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta partición que habíamos seleccionado inicialmente, que era la partición amarilla, le vamos a poner, tenemos la primera partición, el primer punto es 0, ¿sí? Es decir, acá estamos en el intervalo, considerando el intervalo 0, 3, ¿sí? Entonces, ¿quién es A? 0. ¿Y quién es B? 3. Entonces, comencemos. El primer elemento de mi primer partición era 0. El segundo elemento era 1. El tercer elemento era 2. Y el cuarto elemento era 3. ¿Sí? Bien, ¿y cómo me quedan los intervalos? Fíjense que acá tengo el intervalo 1 que va de 0 a 1. Luego mi intervalo 2 que va de 1 a 2. Y mi intervalo 3 que va de 2 a 3. ¿Sí? Bien, de esto, fíjense que yo puedo sacar la longitud de este intervalo. Entonces yo tengo, bueno, la longitud 1 que es 1, la longitud 2 que es 1 también, y la longitud 3 que es 1. ¿Cómo la calculo? Bueno, el extremo superior menos el extremo inferior, que me quedaría 1 menos 0. En este caso sería 2 menos 1. En mi tercer intervalo sería 3 menos 2. ¿Sí? Siempre me queda 1. Bueno, acá veamos que mi partición tiene más elementos, ¿sí? En la partición verde. Vamos a ponerle la partición verde P. Comienza en 0, pero el siguiente elemento es un medio, luego 1, luego 3 medios, 2, 5 medios y 3. Por lo cual, ahora yo ya no voy a tener solo 3 intervalos, sino que voy a tener un intervalo, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. ¿Sí? Bien. En los cuales cada uno tiene longitud de un medio. Entonces, bueno, volvamos hacia aquí. El conjunto de las particiones de AB lo indicaremos con una P manuscrita de AB. Una partición, como la indicada, divide el intervalo AB en n subintervalos x sub i menos 1 y x sub i, cada uno de longitud delta sub i igual a x sub i menos x sub i menos 1, que es lo que acabamos de ver, ¿sí?
Yo voy a tener mi intervalo 0,3, lo divido en n subintervalos, por ejemplo, en la partición verde, que eran 6 subintervalos, y luego la longitud de cada subintervalo la calcula como el extremo superior menos el extremo inferior. El valor delta igual al máximo de cada uno de los delta sub i se denomina diámetro de P. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de las particiones que yo puedo llegar a tener, eh, no siempre tengo que tomar intervalos que tengan la misma medida, ¿sí? O tomar intervalos que tengan distinta medida. Ejemplo 1. Obtener distintas particiones de 0, 2. Si quiero obtener n intervalos de igual longitud, ¿cuál deberá ser esa longitud? Bueno, a ver, a ver. Veamos aquí. De 0 a 2. Entonces, aquí tomamos, ejemplo, ejemplo 1. Voy a obtener particiones de 0,2. Fíjense, si yo quisiera obtener n intervalos de igual longitud, lo que yo debería hacer es calcular la longitud de este intervalo, que me quedaría b menos a dividido n, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, 2 menos 0 dividido n. Entonces, por ejemplo, teniendo, yo quiero obtener 4 intervalos, entonces la longitud de cada subintervalo me va a quedar 2 menos 0 dividido 4. Esto me quedaría un medio, ¿sí? Fíjense que entonces tenemos, bueno, 0, acá 2, acá estaría el 1, acá un medio y acá un medio, ¿sí? Esto, fíjense, ¿esto cuánto vale? Un medio. Esto también vale un medio. Esto también vale un medio. Y esto también vale un medio, ¿sí? Si yo lo quisiera partir en 6 subintervalos, entonces me va a quedar cada uno de un tercio, ¿sí? Y así. Ahora, fíjense, lo que yo quiero es tratar de generalizar esta idea. Entonces, cada subintervalo i sub i me va a quedar como i menos 1 por, a ver, b menos a, que en este caso sería 2, sobre n, e i por 2 sobre n. Fijémonos por qué. A ver, veamos esto que les acabo de anotar. Si yo acá quisiera poner el primer intervalo, ¿sí? En este caso estamos hablando de n igual a 4, ¿sí? Entonces, me va a quedar, bueno, el primer subintervalo va a ser i, este i con este i, en definitiva, en este caso sería 1. Entonces me va a quedar 1 menos 1 por 2 sobre n. Y luego acá me va a quedar 1 por 2 sobre n. 1 menos 1 me queda 0. Por lo tanto, en este caso me va a quedar 0 y luego 2 sobre n. ¿Sí?
A ver, ahora veamos el segundo intervalo. Me va a quedar 2 menos 1 por 2 sobre n y luego 2 por 2 sobre n. A ver cómo me queda esto. 2 menos 1 me queda 1. 1 por 2 sobre n me queda 2 sobre n. Y luego el límite superior me va a quedar 4 sobre n. Luego el intervalo 3, lo mismo. Me quedaría 3 menos 1 por 2 sobre n. Y luego acá 3 por 2 sobre n. Es decir, esto me va a quedar 4 sobre n y esto me va a quedar 6 sobre n. Bien, ¿y esto hasta cuánto lo voy a hacer? Bueno, hasta n veces, ¿sí? Fíjense que si nosotros tomamos este ejemplo de los 4 intervalos y vamos reemplazando este n que yo tengo ahí, ¿cómo me va a quedar? A ver, veamos esto acá. El i sub 1, ¿cómo me ha quedado? 0, 2n. Es decir, que me quedaría 0, 2 sobre 4. Porque habíamos dicho aquí 4 intervalos. Entonces, esto me queda 0, 1 medio, ¿o no? Luego pasamos al segundo intervalo. ¿Cómo me había quedado? 2 sobre n hasta 4 sobre n. Entonces sería 2 sobre n, 2 sobre n, 4 sobre n. ¿Cómo me quedaría acá? Desde 1 medio hasta 1, que es justamente mi segundo intervalo. Luego vayamos hacia tercer intervalo. Me quedaría 4 sobre n, 6 sobre n. Entonces, 4 sobre n era 4 sobre 4 y 6 sobre n me quedaría 6 cuartos. Esto es lo que me da 1 y 3 medios. Y como estamos hablando de 4 intervalos, entonces acá, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a terminar quedando. ¿Cómo hubiera hecho esto acá? Me quedaría, a ver, vamos a trasladar esto que tengo acá hasta acá. Entonces, me va a quedar 4 menos 1, que sería esto que he hecho aquí, por 2 sobre n, que en este caso es 4, y luego, si acá había puesto 3, acá, ¿por qué había puesto 3? Porque era el subíndice i de mi intervalo. Entonces, en este caso, le voy a poner 4, ¿sí? Entonces me va a quedar 4 por 2 sobre 4. Fíjense, esto lo simplifico con esto. En definitiva, me va a quedar 4 menos 1, me queda 3. Bueno, 2 sobre 4, también lo puedo simplificar. Me va a quedar 1 medio. Por lo tanto, acá me va a quedar 1 medio. Y acá me queda 2. Finalmente, me quedaría 3 medios hasta 2, ¿sí? Entonces, veamos que para n subintervalos, esto de aquí, quiero que veamos, si yo quiero pensar en particiones con n intervalos, tengo que hacer el extremo superior menos el extremo inferior dividido la cantidad de intervalos que yo quiero hacer. Esa va a ser la longitud. Y después, mi intervalo general va a ser i menos 1 por la longitud del intervalo como extremo inferior
Este sería mi extremo inferior y este sería mi extremo superior, ¿sí? Sería I, es decir, el número del intervalo, por 2 sobre n. Bien. Entonces, esta es la manera general de cada intervalo. Bueno, definición 2. Sumas de Darboux. Sea f una función acotada, definida en AB, y sea P una partición que pertenece al conjunto de todas las particiones AB, sean para cada i, 1, 2, hasta n, m sub i. M sub i es el supremo de los valores de la función para x que pertenece a cada subintervalo. Es decir, el máximo valor que toma la función en cada uno de los intervalos que yo estoy tomando, ¿sí? Y luego, m minúscula sub i es el ínfimo de la función para x que pertenece a ese intervalo, ¿sí? Entonces, sería el mínimo valor de la función en un intervalo específico. La suma inferior de f asociada a p se define como la suma inferior de f con respecto a la partición p es igual a la sumatoria desde i igual 1 hacia n de m minúscula sub i por x sub i menos x sub i menos 1. Fíjense, ¿qué es lo que tengo acá? Aquí estamos llamándole la suma inferior. Lo que yo estoy haciendo es sumar el menor valor de la función por la longitud de cada uno de los intervalos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando rectángulos, ¿sí? Los mismos rectángulos que habíamos visto inicialmente. Es decir, la altura de cada uno de mis rectángulos, considerando las sumas inferiores, va a ser la altura menor por la base de mi rectángulo. Bueno, aquí voy a arreglar esta diapositiva. En realidad acá estamos hablando de la suma superior, ¿sí? La suma superior de f asociada a p se define como el máximo valor de la función, es decir, m mayúscula sub i, por x sub i menos x sub i menos 1, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que estamos tomando? Bueno, los rectángulos más grandes, ¿sí? Los rectángulos en los cuales tomamos el máximo valor de la función en ese intervalo. Bueno, acá les aclaro lo que es función acotada. Una función acotada, f con dominio D, es acotada si existen dos números reales, m y n mayúscula, tales que para todo x que pertenece a D se cumple que la función se encuentra entre esos dos valores. Es muy similar a lo que hablábamos de sucesiones acotadas, ¿sí? Entonces, bueno, observación. Para cualquier partición perteneciente al conjunto de particiones AB, tenemos que las sumas inferiores de f con respecto a la partición P son menores o iguales a las sumas superiores de la función f con respecto a la partición P, ya que m minúscula sub i es menor o igual a m mayúscula sub i para cada i. Es decir, el menor valor de la función siempre va a ser menor o igual al mayor valor de la función en cada uno de los intervalos. Se deduce también que m por d menos a es menor o igual a la suma inferior de f con respecto a la partición P, y esto es menor o igual a la suma superior de f con respecto a la partición P, y esto es menor o igual a m mayúscula por d menos a, cualquiera sea la partición P. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? A ver, vamos a ver acá. Lo vamos a hacer en un gráfico y acá lo vamos a terminar de comprender a todo esto que está escrito en símbolos, ¿sí? Cuando estamos hablando de las sumas inferiores y sumas superiores, sumas inferiores y superiores
Voy a tratar de ser lo más prolija que pueda con este gráfico para que se entienda. A ver, vamos a tomar una función como esta y vamos a hacer primero acá tenemos A, acá tenemos B, y luego voy a tomar una partición en la cual voy a poner, bueno, acá por ejemplo, x1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, acá pues, x2, y acá, bueno, x3. Bueno, y acá podríamos poner, a ver, en realidad un poquito más acá, hasta que me queden todos los intervalos. 1, 2, 3, 4, acá B. Bien. Fíjense, cuando estamos hablando de sumas inferiores, estamos tomando el menor valor de la función. Entonces, vamos a poner en rojo las sumas inferiores. Entonces, a ver. Antes que nada voy a poner la partición P. Fíjense, la partición P tiene como elementos A, X1, X2, X3 y B. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, vamos a comenzar con esta suma inferior. ¿Qué era lo que me decía? Yo voy a tomar esto, el menor valor de la función en el primer intervalo, es decir, que va de A hasta X sub 1. Si es el menor valor, no puedo tomar este punto de acá arriba, no, porque este sería el máximo valor de la función, ¿sí? Entonces voy a tomar este valor, porque estamos hablando de una función que es estrictamente creciente, o sea, es creciente en todo este intervalo AB. ¿Sí? Entonces, bien, tomo. Este sería el primer valor, ¿sí? Ahora voy a tomar acá este en mi segundo intervalo, que sería este que tengo acá. El menor valor es este rectángulo que está abajo. Fíjense que no me llega a cubrir todo el área bajo la curva, ¿sí? Es decir, al igual que el ejemplo que habíamos visto anteriormente, el área de estos rectángulos tampoco va a dar con, con la integral definida, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasaba? En el ejemplo que yo les había puesto al inicio, el error era por exceso. En este caso el error va a ser por defecto, porque estoy tomando las sumas inferiores. Luego tomo acá este y me va a quedar. Bueno, y finalmente voy a tomar esto de aquí. Entonces, esta suma inferior, fíjense, acá yo estoy tomando, esto sería mi m minúscula sub 1, ¿sí? Este sería mi m sub 2. A ver, este 2 que me queda sub 2. Ahora sí. Bueno, aquí voy a tomar aquí mi m sub 3 y acá tomo m sub 4.
Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? En las sumas inferiores, como las había definido, las sumas inferiores era la suma, a ver, era la función f, es decir, las sumas inferiores de la función f con respecto a la partición p es la sumatoria de igual 1 hasta n de m sub i por x sub i menos x sub i menos 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy sumando yo acá? En definitiva, lo que estoy haciendo es, para i igual 1, voy a tomar m sub 1 por mi primer intervalo, que sería x1 menos a. x1 menos a. Más m sub 2 por x2 menos x1. Más m sub 3 por x3 menos x2 más m sub 4 por, en este caso como tenemos 4 intervalos, es b menos x3. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, lo mismo que había hecho previamente en el ejemplo. Lo que estoy tomando son las áreas de estos rectángulos. Entonces, estas son las sumas inferiores. Y fíjense que si mi partición tiene cada vez más elementos, entonces esa suma inferior se va a ir acercando cada vez más al área bajo la curva. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero pensando en las sumas superiores. Ya tenemos bastante allanado el camino, digo acá. Fíjense que mis sumas superiores me incluyen todo esto que tengo acá, todo esto que tengo acá. Fíjense que acá, en este caso, ya m sub 2 va a ser mi mayor valor en el primer intervalo. El que era el menor valor en mi segundo intervalo, en este caso es el mayor valor en el primer intervalo. Esto me quedaría m mayúscula sub 2 este me quedaría m mayúscula sub 3 y luego aquí, como siempre estoy tomando el mayor valor de la función, entonces acá voy a poner esto aquí y este sería mi m sub 4. Entonces, bueno, es lo mismo que con las sumas inferiores, pero en este caso las sumas superiores. Entonces, tengo la suma superior de la función f con respecto a la partición p es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de cada m mayúscula sub i por la longitud del intervalo, que sería x sub i menos x sub i menos 1, que es lo mismo que habíamos hecho arriba. Es decir, voy a tener m mayúscula sub 1 por x1 menos a más m mayúscula sub 2 por x2 menos x1 más m mayúscula sub 3 sub 2 x3 menos x2 más m mayúscula sub 4 de b menos x3 en mi caso. ¿Sí?
Bien, ¿y qué fue lo que dije dentro de las observaciones? En las observaciones yo les dije, están ahí en la diapositiva que acabamos de ver, observación. Que siempre se cumple que m por b menos a es menor o igual a la suma inferior de la función f con respecto a la partición p, esto es menor o igual a la suma superior de la función f con respecto a la partición p, y esto es menor o igual a m por b menos a. ¿Qué es m minúscula por b menos a? Bueno, esto mismo que estoy haciendo acá con los rectángulos, solamente que tomo un único rectángulo de a hasta b. Fíjense, esta primera parte que tengo aquí, m minúscula por b menos a, sería como tomar el menor valor de la función, pero en b menos a. Es decir, estaría acá hasta acá. Es decir, que estoy tomando esta área. Fíjense que es súper chiquita. Entonces acá es donde tengo m aquí, este, que está en azul en mi gráfico. ¿Sí? Bien, y si yo lo tomara con el amarillo, al mayor valor tomaría todo esto hasta acá, es decir, mi máximo valor en el intervalo AB. Entonces estoy tomando este rectángulo grandote, ¿sí? Gigantesco, que sería esto otro que tengo aquí. Y esto es la suma superior y esta sería la suma inferior. Fíjense, tiene sentido, ¿sí? Pues siempre se va a cumplir que m minúscula por b menos a va a ser menor o igual a cualquier suma inferior, esto va a ser menor o igual a cualquier suma superior, respecto a la partición p, y eso siempre va a ser menor o igual a m mayúscula, que sería el máximo valor de la función en el intervalo AB, por b menos. Bien, continuemos. Supongamos que f es una función no negativa y consideremos la región delimitada por x igual a igual a 0 y x igual a b. Si el área de dicha región es a, entonces se cumple que el área es mayor o igual a la suma superior de la función f con respecto a la partición p y es menor o igual a la suma superior de la función f con respecto a la partición p. Bueno, es lo que acabamos de ver acá, fíjense. Acá en el gráfico, la suma inferior, que era la que estaba en rojo, es menor al área bajo la curva, y la suma superior, que era la que estaba en verde, es mayor al área, ¿sí? Bueno, veamos aquí el ejemplo que les voy a dar. Calculamos la suma superior e inferior de la función f igual a x en el intervalo 0,2 con una partición en 6 subintervalos y, y estimar el área. Bueno, vamos a ver esto, por ejemplo. Entonces, a ver qué me quiero fijar, qué tal el... Bien, ejemplo 2. En el ejemplo 2 voy a tomar la función f de x igual a x en el intervalo 0,2 con n igual a 6. Fíjense, ya habíamos visto
¿Cómo calculábamos cada uno de la longitud de mi intervalo? Va a ser 2 menos 0 dividido 6. ¿Esto qué significa? Que voy a tener un tercio como longitud de cada subintervalo. Entonces, vayamos viendo. Acá, mi intervalo 1 va a estar dado por de 0 a un tercio. Y fíjense, el menor valor acá, ¿cuál va a ser? Estamos hablando de la función identidad. Por lo tanto, vamos a tomar el extremo inferior, que sería 0. Bien, ¿y el mayor valor en este intervalo cuál sería? Un tercio, está claro, ¿sí? Bien, ahora en el segundo intervalo comienzo en un tercio. A ver aquí. Un tercio, 2 tercios. El menor valor de la función en este intervalo es un tercio y el mayor valor es 2 tercios. Bien, tercer intervalo. Vamos desde los 2 tercios hasta los 3 tercios, que 3 tercios sería 1. Bien, el menor valor es 2 tercios, el mayor valor, me equivoqué acá, era un 2. Y acá es con 3, ¿sí? Estamos hablando del tercer intervalo. El máximo valor es 1. Veamos acá, el intervalo 4 va de 1 hasta 3 tercios, 4 tercios. Por lo tanto, el menor valor va a ser de 1, el mayor valor va a ser de 4 tercios. El quinto intervalo, que va de 4 tercios hasta 5 tercios, el menor valor es 4 tercios, el mayor valor es 5 tercios y finalmente mi sexto intervalo va a ir de los 5 tercios hasta el 2, que serían los 2 tercios, ¿sí? Entonces voy a tener mi menor valor, que sería 5 tercios. A ver, este 5 me queda medio raro. Sería 5 tercios y acá mi máximo valor va a ser 2. ¿Qué me pedía el ejemplo? Bueno, calcular la suma superior e inferior de la función. Entonces, veamos. Suma inferior de f con respecto a la partición P. Acá no lo puse, no puse los valores de la partición, les recomiendo que lo hagan siempre. Iríamos de 0, 1 tercio, 2 tercios, 1, 4 tercios, 5 tercios, hasta 2. Y esa es mi partición. Bueno, ahora, las sumas inferiores son el menor valor por la longitud del intervalo, para cada intervalo. Entonces voy a tener 0 por 1 tercio, más 1 tercio por 1 tercio, más 2 tercios por 1 tercio, más 1 por 1 tercio, más 4 tercios por 1 tercio, más 5 tercios por 1 tercio. ¿A qué es igual la suma inferior de la función f con respecto a la partición p? Bueno, este
se me fue, porque por 0, me quedaría 1/3 por 1/3 es 1/9, más 2/9, más 1/3, más 4/9, más 5/9. Esto me queda 5/3. Bien, 5/3. Ahora vayamos hacia las sumas superiores. Voy a tener 1/3 por 1/3, porque es el máximo valor de la función en este intervalo por la longitud del intervalo, más 2/3 por 1/3, más 1 por 1/3, más 4/3 por 1/3, más 5/3 por 1/3, más 2 por 1/3. Fíjense que coincide con lo de arriba, excepto que le sumo el último valor. Entonces me va a quedar 5/3 más 2/3. Esto en definitiva me quedaría 7/3. Las sumas superiores. Fíjense, entonces sabemos que por defecto las sumas inferiores se acercan. Estamos acá tomando esta función, a ver, x, y, acá 2, acá 2, y lo que yo hice fue, bueno, dividir en 6 subintervalos, ¿sí? Entonces tengo acá primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Estaría acá, ¿sí? Luego, por defecto me queda 0 acá, esto, este, este y este que tengo aquí. Y ahora si yo lo hago por exceso me va a quedar, bueno, esto que tengo acá, bien. ¿Cómo podría estimar el área? Bueno, entre la suma superior y la suma inferior podría sacar el promedio, ¿cierto? Entonces podríamos estimar. Estimo el área calculando el promedio entre suma inferior y suma superior. Entonces voy a hacer el área, van a ser las sumas inferiores, la suma inferior de la función f con respecto a la partición P, más la suma superior de f con respecto a la partición P, dividido 2. Esto creo que me daría 1/2 por
5 tercios más 7 tercios. 5 más 7 es 12. 12 tercios. 12 por 12 tercios. A ver, lo vamos a ir haciendo de a poquito. 1 medio por 12 tercios. Por lo tanto, esto me va a quedar, a ver, lo hago en otro color. 12 dividido 3 me queda 4, 3 dividido 3 me queda en 1. Luego 4 dividido 2, 2. Esto simplemente me quedaría igual a 2. Tiene sentido, fíjense que en definitiva lo que nosotros tenemos acá es un triángulo rectángulo, ¿sí? A ver, veamos cuál es el área de este triángulo rectángulo. El área del triángulo rectángulo era los catetos multiplicados dividido 2, ¿sí? Entonces, a ver, lo vamos a hacer. Esta sería mi base, esta sería mi altura, entonces me va a quedar 2 por 2 dividido 2. 2 por 2, 4, dividido 2 es 2. Bien, es decir, que la aproximación entre sumas inferiores y superiores me quedó bastante cercana, ¿sí? Fíjense, cuando saco el promedio, claro. Fíjense que tiene mucho sentido lo que acabo de calcular. Es decir, esto que tengo acá, junto con esto, son iguales. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo intentara hacer esto? O sea, porque acá me dio por casualidad, tenemos una función básica y lo hicimos en un pequeño intervalo. eh, pero, ¿qué es lo que pasaría si yo quisiera afinar más la estimación? Si n, es decir, la cantidad de estos intervalos fuera cada vez mayor. Pero a la vez, fíjense que si nosotros intentamos afinar esta estimación, los cálculos se van a hacer cada vez más engorrosos, ¿sí? Porque voy a tener cada vez mayor cantidad de intervalos y por lo tanto voy a tener que sacar mayor M minúscula y M mayúscula y ahí hacer la sumatoria cada vez con más términos en este. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el concepto de límite para obtener eso. Em, a ver si puse un ejemplo más abajo o no. Bueno, lo vamos a terminar de hacer. Aquí. Vamos a utilizar el concepto de límite para obtener esto. ¿Cómo sería? A ver, esto voy a agrandar y voy a hacer una segunda hoja. Entonces, tengo ahí está. Esta es la hoja 1. Ahora vamos a ir hacia la hoja 2. Bien. Haciendo n tender al infinito, ¿cómo me va a quedar esto? Fíjense, lo que yo tengo es que cada longitud de mi intervalo va a ser 2 menos 0 dividido n, ¿cierto? Como ya habíamos visto, entonces me va a quedar 2 sobre n. Y luego cada subintervalo va a ir desde i menos 1 por
2 sobre n hasta i por 2 sobre n. Entonces, voy a tomamos esta función f que es igual a x y voy a tomar las sumas inferiores de f con respecto a una partición p. Esta partición p tiene infinitos intervalos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n de el m sub i por la longitud de cada intervalo. Fíjense, estamos hablando de una función que es creciente, por lo tanto, siempre, es decir, la función f de x igual a x. Entonces, ¿cuál va a ser el menor valor en cada subintervalo? Y siempre va a coincidir con mi extremo inferior, ¿sí? Entonces voy a reemplazar la función ahí. Me va a quedar la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función evaluada en i menos 1 sobre n, esto multiplicado por 2, ¿cierto? Por la longitud del intervalo. Ahora reemplazo todo esto. La función evaluada acá, esta función evaluada acá, como estamos hablando de f de x igual a x, esto igual a x, entonces cuando yo evalúo la función en un valor, es ese mismo valor, estamos hablando de la función identidad. Por lo tanto, esto me va a quedar la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 2 por i menos 1 sobre n por la longitud del intervalo. ¿Que cuánto me daba la longitud del intervalo? Aquí, 2 sobre n. Entonces, me quedaría acá, lo voy a poner en el rojo, 2 sobre n. Bien, creo que tengo acá, fíjense. Voy a seguir trabajando sobre esto. Me va a quedar i igual 1 hasta n. Y luego acá me queda, multiplico, simplemente 2 por 2 me queda 4, 4 sobre n por n al cuadrado, por i menos 1. ¿Sí? Ahora, continuamos. 4 sobre n cuadrado lo podría sacar para afuera, me va a quedar 4 sobre n al cuadrado. Y luego me va a quedar esto multiplicado por la sumatoria hasta n de i menos 1. Como estamos hablando de una resta, entonces la sumatoria la puedo distribuir. Entonces me va a quedar 4 sobre n cuadrado por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i menos la sumatoria de i igual 1 hasta n de n. Y ahora esto que yo tengo aquí, ya lo vimos.
¿Se acuerdan allá por álgebra 1 cuando vimos el principio de inducción completa? En la cual nosotros teníamos que demostrar la suma de los primeros n números naturales. Entonces, esa misma fórmula la voy a aplicar acá. Me va a quedar 4 sobre n al cuadrado por, ya que era igual la sumatoria de los primeros n números naturales. Bueno, me quedaba n por n más 1 sobre 2, si mal no recuerdo. Vamos a ver, si me da bien el, el resultado, entonces está bien. No, sí, me parece que sí era esa, la sumatoria de los primeros n números naturales. Acá lo voy a poner, igual por las dudas, por si alguien no se acuerda, por si alguien no llegó a verlo. Esto es la suma de los primeros n números naturales. Bien, y ahora menos, si yo sumo 1 desde 1 hasta n, ¿cuántas veces voy a tener n? Bueno, voy a tener n, ¿cierto? 1 más 1 más 1 más 1 más 1, n veces, me quedaría n por 1, que me quedaría n. Entonces, me queda n acá. Es decir, que esto que tengo acá es esto que tengo acá. Bien. Ahora voy a trabajar algebraicamente sobre todo esto. Y me va a quedar 4 sobre n al cuadrado por 2. Acá me va a quedar n por n cuadrado, más n menos 2n. Esto es igual a 4 sobre n cuadrado por n cuadrado menos n sobre 2. Bueno, ahora fíjense que podría simplificar este 2 con este 4. Me quedaría 2. Y luego aquí me quedaría entonces 2n cuadrado menos 2n sobre n al cuadrado. Y esto me quedó recordemos, esto va a quedar igual. A ver, vamos a hacer, fíjense, era esto que yo tengo acá, la suma inferior. Ahí lo estoy haciendo cada vez más chiquito. Bueno, esto es igual a la suma inferior. ¿Sí? Sí, chicos, lo estoy haciendo cada vez más chiquitito. Menos mal que ustedes lo van a poder agrandar. Bueno, entonces, ahora, si yo quiero llevar todo esto hacia infinitos intervalos, voy a hacer tender n hacia el infinito. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito
de las sumas inferiores es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2n cuadrado menos 2n sobre n cuadrado. Bien, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Saco factor común n cuadrado, entonces me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de ¿qué cosa? Me va a quedar n cuadrado, luego 2n cuadrado dividido en n cuadrado, me queda 2, menos 2n dividido n cuadrado, me va a quedar 2 sobre n. Y abajo, n cuadrado. Bien, simplifico este con este. Y luego me va a quedar, bueno, y este se me va a ir a 0. Entonces me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de 2. Esto es igual a 2. Fíjense lo que a mí me había quedado inicialmente, acá. Me había quedado que la suma inferior, bueno, me había quedado 5 tercios, en ese caso, que 5 tercios es igual a 1,6666666. ¿Sí? Después cuando yo saqué el área, me quedó 2 unidades cuadradas. ¿Sí? En este caso estoy sacando las sumas inferiores para n teniendo infinito, es decir, haciendo intervalos cada vez más pequeños, por lo tanto cada vez se van a ir acercando más al valor de la función, al valor del área bajo la curva de la función. Y esto me quedó igual a 2. Miren cómo acabamos de obtener el valor de la integral definida, pero ocupando series infinitas. ¿Sí? Bueno, antes de continuar con la diapositiva, les voy a dejar a ustedes la tarea de hacer exactamente lo mismo, pero con las sumas superiores. Entonces vamos a tomar, bueno, las sumas superiores, la suma superior de la función f con respecto a la partición p va a ser la sumatoria desde 1 hasta n de m sub i por x sub i menos x sub i menos 1, que sería la longitud de mi intervalo, ¿sí? Yo acá se los había puesto como delta sub i, es lo mismo, ¿sí? Esto es delta sub i. Bueno, al igual que lo razonamos hace un rato, como estamos hablando de la función identidad, cuando yo evalúo el máximo valor en mi función va a corresponder con el extremo superior de cada intervalo. Entonces va a ser i por 2 sobre n. Entonces, voy a ocupar eso. Entonces me va a quedar la sumatoria desde 1 hacia n de m sub i, que va a ser la función evaluada en i por 2 sobre n por 2 sobre n. Bien, reemplazan. Reemplazan f de i por 2 sobre n por el mismo valor, porque estamos hablando de la función de identidad, y a partir de ahí van a sacar las sumas superiores, la suma superior de la función f con respecto a la partición p. Generalmente me confunde y digo las sumas superiores, pero en realidad sí, estamos hablando de una sola partición p, en este caso esta partición p que tiene infinitos intervalos, ¿sí? Entonces van a llegar hasta la expresión general, como esta que teníamos aquí,
esta de acá, ¿sí? Y le van a aplicar el límite y ahí van a ver qué tal, qué es lo que les queda. Bueno, esto, tareita entonces. Tarea para que ustedes resuelvan. Los voy a poner con otro color. Tarea de clase cuando vean este video. Bueno, definición 3. Dada una función f acotada en AB, se define su integral inferior en dicho intervalo como el supremo de la suma inferior de la función f con respecto a la partición p, tal que p pertenezca al conjunto de todas las particiones del intervalo AB. Y su integral superior en dicho intervalo como el ínfimo de las sumas superiores del, sí, el ínfimo de todas las sumas superiores de las funciones f con respecto a la partición p, tal que p pertenezca al conjunto de todas las particiones del intervalo AB. Creo que me está queriendo decir esto. Fíjense que acá estamos tomando el supremo de las sumas inferiores. Vamos a tener sumas inferiores que van a tener un gran error por defecto y otras que van a tener cada vez menos error por defecto. Es decir, si la partición se va haciendo cada vez más finita, se va acercando más al valor del área bajo la curva. Por eso mismo es que estamos hablando de que la integral inferior va a ser el supremo de todas estas sumas inferiores. Análogamente, pensando la integral superior como el ínfimo valor de todas las sumas superiores, es decir, la suma superior que tenga el error por exceso tendiendo a cero. ¿Sí? Eso sería. Bueno, definición 4. Dada una función f acotada en un intervalo AB, es integrable Riemann si se cumple que la suma inferior de la función f con respecto al intervalo AB es igual a la suma superior, no, suma superior, la integral inferior de la función f es igual a la integral superior de la función f. Disculpen, me confundí. En tal caso, al valor común de dichas integrales se le llama la integral de Riemann de f en AB y se escribe la integral de AB de la función f. Ejemplo 3. Calculamos la suma superior e inferior de la función f de x igual a x al cuadrado en el intervalo 0,3 con n tendiendo a infinito para obtener el valor de la integral de Riemann. Yo les voy a dejar acá como iniciado el ejemplo y ustedes lo van a terminar. ¿Está claro? Pues bueno, la idea es que puedan ustedes ir resolviendo esto. Entonces, veamos aquí. Ejemplo 3. Tenemos la función f igual a x al cuadrado en el intervalo 0,3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Bueno, ver las longitudes de los intervalos, ¿sí? Entonces, cada delta sub i va a ser igual a, recuerden, era b menos a, entonces va a ser 3 menos 0 dividido n, esto me queda 3 sobre n, y cada intervalo sub i, que es i menos 1 por 3 sobre n,
y luego i por 3 sobre n. Fíjense, esta función, al igual que la del ejemplo anterior, es una función que es estrictamente creciente. ¿Por qué me interesa que sea creciente? Bueno, porque a partir de eso yo voy a poder eh, pensar cuál es el menor valor de la función en cada intervalo y cuál es el mayor valor. Una función creciente, por lo tanto, va a coincidir que esto va a ser en m sub i, es decir, la función evaluada en este valor, ¿sí? Y luego esto va a ser mi m mayúscula sub i, que va a ser la función evaluada ahí, en esto, ¿sí? Fíjense que acá vamos a tener una pequeña diferencia en comparación a lo que estuvimos trabajando, que acá ya tenemos una función que está elevada al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, toda esta expresión i menos 1 por 3 sobre n, todo eso yo lo voy a tener que elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, vayamos hacia acá. Vamos a tomar la suma inferior de la función f con respecto a la partición p, es la sumatoria desde 1 hasta n de m sub i por delta sub i. Esto es igual a la sumatoria, y empiezo a reemplazar, ¿sí? M sub i era la función evaluada en todo esto. Por lo tanto, voy a poner f de, esto se lo voy a poner en otro color para que ustedes se ubiquen, y menos 1 por 3 sobre n. Y ahora por la longitud del intervalo, ¿sí? Que sería esto que tengo aquí, por 3 sobre n. Bien, entonces me va a quedar y menos 1, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función evaluada en eso. Pero, ¿qué es lo que sucede? La función evaluada ahí debería estar elevada al cuadrado. Entonces me va a quedar i menos 1 por 3 sobre n, todo esto elevado al cuadrado, por 3 sobre n. Esto, pues, me quedó ahora sí. Bien, i igual 1 hasta n. Fíjense, acá tengo un producto, entonces esto aplico la distributiva. A ver, lo voy a hacer en otro color. Obviamente que la distributiva no es hacia el binomio, ¿sí? Es solamente hacia el cuadrado. Entonces me va a quedar y menos 1 al cuadrado por 3 al cuadrado me da 9 sobre n cuadrado por 3 sobre n. Bien, esto me va a quedar igual a la sumatoria
desde i igual 1 hasta n. 3 por 9, 27, n cuadrado por n es n cubo, entonces me quedaría i menos 1 al cuadrado por 27 sobre n cubo. Fíjense que este 27 sobre n cubo lo puedo sacar para afuera. Entonces me va a quedar 27 sobre n cubo por la sumatoria. Y acá ya sí voy a desarrollar el cuadrado del binomio. Me va a quedar i al cuadrado menos 2 por i más 1. ¿Sí? Ahora sí, la sumatoria la puedo aplicar. Y voy a hacer lo mismo que había hecho anteriormente. Fíjense que cuando yo tengo una sumatoria desde i igual 1 hasta n de i al cuadrado, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sumando los primeros cuadrados de los primeros cuadrados, los primeros n números naturales al cuadrado. Ahí está. Bien. Entonces, eso tiene una fórmula, ¿sí? La suma de los primeros cuadrados me quedaría entonces 27 sobre n al cubo de igual 1 hasta n de i al cuadrado menos 2 por la sumatoria de igual 1 hasta n de i más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1. Bueno, esto está en rojo, está en verde. A ver, quiero ver cómo... Claro, lo voy haciendo cada vez más chiquito. Voy a tratar de agrandar un poco la letra. Bueno, entonces, tenemos... Me quedaría... Tenía el 27 afuera, ¿sí? Bueno, se me trabó la pizarra. Cuestión que... ustedes hasta acá hemos llegado. Ahora, la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales, pueden buscar la fórmula, ¿sí? Esto, la suma de los primeros n números naturales, ya lo hicimos anteriormente, y la suma de n veces el 1, me queda n. De ahí van a trabajar, van a desarrollar, les va a quedar una expresión, le van a aplicar el límite con n tendiendo a infinito, y ahí van a obtener el valor de la suma inferior. Y después van a hacer lo mismo, pero con las sumas superiores, ¿sí? A ver si les da lo mismo. Si ambas sumatorias les da lo mismo, significa que la integral inferior es igual a la integral superior, y por lo tanto, en ese caso decimos que las funciones integrables riman, ¿sí? Y ese valor común de ambas integrales, es decir, la integral inferior y la integral superior, se escribe como la integral de a hasta b de las funciones. Así que bueno, fíjense si lo terminan de resolver, si les dan lo de los límites, y ese valor
debería coincidir con el valor de la integral definida en el intervalo, ¿sí? En el intervalo 0,3 de x al cuadrado. Pueden sacar la integral para ver si efectivamente les da esa sumatoria, esas sumas inferiores y superiores que van a ser iguales, les da igual al valor de la integral definida. Esto es todo por esta clase, así que espero que hayan podido trabajar. Refrescamos varias cosas de inducción completa, algo de límite, y como para que se vean en definitiva qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros calculamos una integral definida. Lo que estamos haciendo es aplicando sumas infinitas de rectángulos, básicamente. Así que, bueno chicos, espero que les haya servido, que les haya gustado, y en la próxima clase que tengamos, que va a ser presencial, que va a ser sincrónica, quiero decir, me consultan todas las dudas que tengamos sobre este tema. Les mando un saludo y estamos en contacto.